Pues aquí lo que estamos haciendo con este proyecto es desarrollar investigaciones basadas en la degradación de los pañales, ¿no? Y pues más detalladamente el pañal está compuesto de diferentes polímeros, diferentes plásticos. Entonces uno de los objetivos principales es comparar diferentes especies de hongos en su habilidad y potencial de degradar estos polímeros. Y no todos los polímeros son iguales, hay unos más difíciles de degradar, unos más fáciles. Entonces nos enfocamos en los más difíciles y hemos aprendido mucho. Principalmente el potencial que tienen los hongos, ¿no? Sabemos que el problema de los plásticos, el problema de los pañales es muy serio, es muy grande, es muy grave. Tiene muchos impactos ecológicos, ambientales, también socioeconómicos. Básicamente lo que hemos hecho es tomar el catálogo de especies que tenemos, que es una combinación de cepas comerciales, hongos que hemos colectado aquí en la selva yucateca, ¿no?, de donde estamos ubicados, y hacer pruebas con estas diferentes especies y cepas de especies que son como variedades de esas cepas, comparando el crecimiento y la degradación de los diferentes polímeros que constituyen un pañal. Ese top 3 de las especies que hemos seleccionado como los mejores en términos de crecimiento y de comportamiento son muy diferentes, y eso para nosotros nos indica que hay mucho potencial, porque no es un hongo, no es una categoría, una clasificación de hongos, sino que tenemos todo el panorama, ¿no? Y como a nivel global sabemos muy poquito de los hongos, menos de 10% de los hongos han sido encontrados, identificados, clasificados. Quiere decir que mientras más busquemos, más candidatos potenciales vamos a encontrar, y posiblemente nuevos usos, nuevas aplicaciones, nuevos metabolitos que podríamos extraer para diferentes usos, ¿no? Ya más allá de lo que estamos haciendo aquí de la investigación, usos medicinales, usos benéficos para toda la humanidad, ¿no? Bueno, uno de los primeros experimentos que realizamos fue la inoculación de los diferentes tipos de plásticos que componen el pañal con dos especies de hongos, unas que es L. 4 y CP008, que fueron colonizados en distintos frascos con distintas proporciones. Aquí pues son los experimentos que se hicieron hace ya bastantes meses, entonces como pueden observar pues sí ya están un poquito pasados. Los hongos colonizaban los distintos tipos de plásticos, siendo el backshit, Corbat, backshit no woman, el super absorbent. Los frascos fueron inoculados con las especies de L44 y CP08 en estos primeros dos experimentos, que para ellos utilizó lo que es el spawn de semilla, que para eso pues fue necesario previamente haber preparado lo que es el spawn, donde el plástico ya quedó prácticamente reducido después del esterilizado. Esta caja es como si fuera un blob, un árbol tirado en el monte, y lo que se hizo fue básicamente sustituirlo. Le pusimos un sustrato, le inoculamos el hongo y se pretende fructificarlo, ¿no? Vamos a hacer una metodología para hacer inoculaciones sobre los pañales con las esporas de los hongos. Aquí tenemos ahora sí que una amplia variedad de especies. Tenemos hongos tipo comestibles como los Pleurotus, degradados de la madera como los lentinos, medicinales como Ganoderma, hongos de importancia alimentaria que invaden a los alimentos ya en descomposición como Aspergillus. Ahorita no tenemos todas esas especies en incubación, pero sí las tenemos resguardadas en el laboratorio. Pues la semilla tiene una vida útil aproximadamente de un mes. Ya después de eso la semilla empieza a fermentarse y ya no puede ser utilizada, por lo cual solo se cultivan y se inoculan ya las especies que vayamos a requerir para los experimentos. Aquí tenemos que tener también una temperatura controlada, que viene siendo temperatura ambiente, 28 grados centígrados, que tiene que estar constante. Y ahorita tenemos la luz encendida para poder mostrarles esto, pero normalmente la luz la tenemos apagada porque los hongos requieren
de la temperatura constante y la baja luz para poder crecer más óptimamente. Igual tenemos lo que es el control de humedad, que tenemos aquí el deshumificador, que lo que hace es que saca ese exceso de humedad para que no quede pues muy húmedo y atraiga otros tipos de contaminantes. De los hongos que han salido selectos en los experimentos, se han hecho pruebas preliminares para ver si a futuro se pueden desarrollar o mejorar algunos experimentos o manejarlos a una escala mayor, ya con base a un diseño experimental, de los cuales hemos tenido buenos resultados, pero necesitamos un poco más de evidencia de algunos hongos que ya sabemos que son viables o factibles de cultivar en los materiales de los pañales, por ejemplo. Ahorita estamos haciendo lo que es la fructificación. Justamente como podemos ver aquí atrás está la fructificadora, que es un ambiente artificial, pero que se trata de hacer lo más natural posible para que el hongo pueda desarrollar sus condiciones. Dentro de todos los experimentos que se han realizado, hemos podido determinar cuáles son algunos de las especies que se han adaptado a salinidad y también algunos que se han podido adaptar a los materiales que estamos utilizando. Lo que primeramente hemos observado es que muchas de nuestras especies han podido desarrollar y crecer en los medios plásticos. Sin embargo, algunos que pensábamos que iban a tener el mismo resultado, pues en un tiempo más tardío lograron alcanzar a los primeros, porque en todos los experimentos se hizo un top donde podíamos determinar y reducir el número de especies que se iban adaptando a las condiciones a las que los evaluamos. En muchos de los casos, para que el hongo pueda desarrollar, primeramente necesita condicionar el medio donde está, y esto es a través de la producción de sus diferentes proteínas o enzimas, ¿no? Eso es una de las cosas que hemos podido concluir en los experimentos. También las especies que han podido crecer de un medio de menor concentración de sal a una de mayor concentración. Al tener este resultado, bueno, tú puedes utilizar las especies en diferentes procesos o etapas del niño, ¿no? Donde sabes que a lo mejor no va a tener las mismas concentraciones, pues estos hongos pueden adaptarse justamente a ello. Entonces es interesante este proyecto, pues para seguir desarrollando hasta qué punto un hongo puede llegar a desintegrar totalmente un material y de esta manera saber realmente dentro de la naturaleza si va a cumplir las funciones que esperas. Otra de las cosas importantes dentro del experimento es que nos dimos cuenta que no podemos desplazar incluso las especies que podrían llegar a ser contaminantes dentro de los materiales plásticos, sino más bien podríamos contemplarlas o integrarlas dentro de un tratamiento. Entonces aquí se han desarrollado las especies que tenemos o con las que contamos, que son especies que no son para nosotros contaminantes, y otras que aparecieron en el material que también pudimos utilizar para poderlas integrar dentro de nuestros experimentos. Un poquito de mis funciones son diseño de gráficos o de diagramas gráficos, solución de dispositivos a través de diseño industrial, traducir esos diseños experimentales en gráficos para poder explicar o para poder incorporar bien a en la metodología, ¿no? En los cuadernos de trabajo. Este es el experimento de 6 materiales. Se embolsan para darle su proceso de lavado o pretratamiento y de ahí pasamos como a lo que es el pesado, ¿no? Para poder llenar cada uno de los frascos con los diferentes materiales, ya sea los que componen el pañal y los materiales que nosotros utilizamos para inocular una especie. Si solo pudiéramos detenernos un poco, pausar las cosas, observar lo que nos queda de la naturaleza, de ahí vienen todas las soluciones, ¿no? De ahí podemos encontrar muchas soluciones y de ahí viene pues nuestra inspiración, ¿no? Nosotros observamos la naturaleza y de ahí vienen muchas de las prácticas, de las estrategias, de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de responder a ciertos problemas, ¿no? Entonces,
súper agradecidos del equipo de Hero Technologies, de Miki, de Tero, de todo el equipo que apoya este proyecto, y también agradecidos por la naturaleza, ¿no? Especialmente aquí en Yucatán, un lugar donde no se ha reconocido mucho el potencial micológico, ¿no? La diversidad micológica que existe aquí en la península es increíble, pero aún así no ha sido explorado mucho. Entonces, esta oportunidad de juntarnos estos meses, de investigar, también nos ha dado un mejor entendimiento sobre la ecología y la diversidad de nuestro entorno.